Bienvenidos a esta edición especial con motivo de la conmemoración del Día Mundial del VIH, en donde nos unimos a las múltiples organizaciones alrededor del mundo que buscan crear conciencia sobre esta condición. Mi nombre es Bruni Torres. Como parte de nuestra iniciativa VIH Actualízate, rendimos homenaje a la trayectoria y aportes de la Asociación de Médicos Tratantes del VIH en Puerto Rico, destacando su impacto en la salud pública y en la vida de miles de ciudadanos a lo largo de muchos años. Bueno, amigos, me place presentarles a nuestra invitada, la doctora Lisset Santiago Colón. Ella es médico de familia y especialista en VIH aquí en la isla. Ha sido pionera de la Asociación de Médicos Tratantes del VIH en Puerto Rico y se ha dedicado a la educación, a la prevención de esta condición y a romper estigmas asociados al virus. También ha sido la fundadora de Hope Clinical Research, así que le damos la bienvenida, doctora Lisset Santiago Colón. Gracias por estar con nosotros. Gracias, porque mientras ustedes mantengan vivo el tema, nosotros seguimos educando a este pueblo. Así es, ya la historia del VIH data desde los inicios de los años 80. De los 80, en el primer casito fue, ¿verdad?, basado en los síntomas que presentaban, hubo como una alerta y en 1981 es como que realmente se empieza a diagnosticar. ¿Y cómo llegó la doctora Lisset Santiago a trabajar con el VIH? La doctora Santiago ha sido bien afortunada. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad en VIH, era en el 1989 cuando estaba completamente, ¿verdad?, la epidemia de SIDA, porque ahora decimos VIH, en aquella época decíamos SIDA, y tuvo la fortuna de entrar a esta habitación y ver algo tan espectacular, ¿verdad? Ver un paciente acostado en su cama y alguien al lado, su esposa, acariciándolo, y el estigma que había en el mismo hospital de que estos pacientes no se tocaban. Cuando yo entré a esa habitación, lo que descubrí era que, ¿verdad?, me enamoré de ellos, me enamoré. Era una época que usted menciona estigma. Había miedo, sí, había mucho prejuicio, había mucho desconocimiento. Se pensaba que si uno se le acercaba a un paciente VIH, pues uno iba a contagiarse con la enfermedad. Y usted, aún así, lo enfrentó. Sí. Yo creo que por eso, yo creo que yo estaba destinada hasta a esto, porque tan pronto yo, como te digo, entré a esa habitación, lo que yo descubrí fue realmente mucho amor, mucha pasión, y no vi una persona con SIDA, vi un ser humano que necesitaba del apoyo de nosotros. Y pues de ahí en adelante, cada vez que llegaba un paciente al hospital, yo estaba hacia mi residencia en Manatí, en medicina de familia, cada vez que llegaba alguien siempre me llamaban a mí porque sabían que yo pues estaba presta a ayudarlos. ¿Y cómo estaba el sistema de salud en aquel momento, doctora, en términos de cómo funcionaba la comunidad médica y cómo el componente multidisciplinario o interdisciplinario que conocemos hoy, que tienen que tratar estos pacientes, en aquella época era muy diferente, ¿verdad? No existía, simplemente no existía. Cuando yo entré no había siquiera medicamentos. O sea, mi primer paciente recibió una donación de un medicamento que se llamaba ZT de alguien que había fallecido, pero no había clínicas en Puerto Rico. Fue al año, ¿verdad?, que se crearon las clínicas de inmunología donde empezaron a tratarse. Pero había mucho miedo, o sea, había mucho miedo en todo el mundo. Yo tuve la fortuna de tener un equipo de enfermeras y ciertos médicos que nos dedicamos a atender los pacientes. De ahí es que surge, ¿cuándo es que surge la Asociación de Médicos Tratantes del VIH? Pues yo cuando salgo de mi residencia tuve la fortuna de empezar a trabajar con una de las clínicas que había en Puerto Rico del municipio de San Juan, y teníamos todos los médicos. La clínica era específicamente para personas con, ¿verdad?, que tuviesen el diagnóstico, y nosotros nos sentíamos frustrados, los médicos, porque fuera de nosotros teníamos que viajar fuera para educarnos, y decidimos entonces unirnos para crear esta asociación que se dedicaba también a la educación de los otros proveedores ¿verdad?, de Puerto Rico, que no tenían la fortuna de seguirse viajando para educarse. ¿Esa organización todavía funciona? Seguimos. Ha tenido durante todas estas décadas grandes aportaciones. Entre estas aportaciones, ¿cuáles podría mencionar? Yo creo que la mayor aportación es poder haber educado a los médicos, ¿verdad? Los médicos que tratan los pacientes tienen lo último en educación, porque nosotros nos dedicamos a brindarle todo lo que se está desarrollando a nivel de investigación y a nivel de tratamiento. Por otro lado, hemos trabajado en activismo, ¿verdad?, junto con la comunidad de personas viviendo con VIH y en la educación. Vamos a diferentes congresos médicos para enseñarle a todo el mundo, porque yo creo que nuestra misión es que todo el mundo en Puerto Rico, si se educa,
un pueblo educado es un pueblo que no tiene estigma, es un pueblo que tiene aceptación y es bien proactivo. Mencionamos a usted, pero yo recuerdo una pionera también, la doctora Carmen Zorrilla, Zorrilla, que sí. háblenos sobre ella brevemente, pero también, ¿qué otros nombres le vienen a la mente que Bueno, iniciaron ese trabajo sí. en aquella época? Carmen Zorrilla es una pionera, sobre todo a nivel mundial, porque ella corrió uno de los estudios en mujeres embarazadas, donde se le daba tratamiento a las mujeres y podíamos ver que los niños no nacían con la condición. Así que entonces eso fue algo que se estandarizó en Puerto Rico, hacer pruebas y a toda mujer embarazada se le da medicamento y desde entonces pues no hay niños que nacen con VIH. Por otro lado, tenemos a pioneros como Javier Morales, investigador, Jorge Santana. Yo digo que somos unos dinosaurios que todavía estamos de pie, ¿verdad? Son personas que yo creo que cuando nos reunimos y decimos, ¿por qué seguimos aquí? No había otra forma. Nosotros vivimos aquella época donde perdíamos constantemente a un ser querido. Nuestros pacientes son familia. Sí. Así que hoy en día cuando lo seguimos, yo creo que por esa pasión y ese compromiso que tuvimos con los primeros que estuvieron en nuestras ¿Y cómo vidas. se comenzaron a hacer esos protocolos, esos primeros protocolos? Bueno, los protocolos venían ya por la misma comunidad, la comunidad VIH, hay que darle el reconocimiento que ha sido la única comunidad con una condición médica que ha salido a la calle, ¿verdad? A trabajar con los gobiernos para que vean la importancia de poder seguir trabajando y teniendo acceso a los medicamentos. Así que yo creo que, ¿verdad? Esa fue la primera forma y aquí pues hemos creado centros de investigación, así que tenemos que sentirnos orgullosos. Y esas investigaciones que se hacían, que se hacían en principio y se hacen hoy en día, han hecho que medicamentos que se tomaban 24 tabletas al día, hoy en día se tomen una sola tableta o se usa una inyección cada 2 meses. Sí, ahora el SIDA, el VIH es otra cosa. Sí, hoy en VIH es calidad de vida, es Ya. una vida que se lleva a plenitud y las personas que tienen la condición viven igual que una persona que no tiene la condición. ¿Cómo se fueron documentando esos hallazgos, verdad? Esos descubrimientos. ¿Y en qué años? Ya sería para la década del 90. Pues aquí a finales de los 89 ya se empezaron en el área de investigación y yo creo que comenzó más gracias a las aportaciones de las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Que empezaron ellos mismos a desarrollar y siempre se incluían a la comunidad latina. Por eso Puerto Rico se integró también en el área de investigación. Y de ahí en adelante las compañías farmacéuticas han seguido desarrollando medicamentos. Vamos a seguir en esa línea en términos de los tratamientos, por ejemplo, del AZT a la era de la terapia combinada y luego los regímenes actuales. Ya mencionó la reducción en cápsulas, en pastillas. En cápsulas, sí, una sola tableta al día, unas tabletas pequeñas. A veces en esa tableta hay una combinación de hasta 2 hasta 4 medicamentos en una tableta. Tenemos ya inyectables, hay un inyectable que se administra, ¿verdad? Cada 2 meses para los pacientes, así que las personas no tienen que tomar medicamentos, simplemente visitan las oficinas y se inyectan. Y yo en el área de investigación estoy haciendo medicamentos, se están trabajando investigación de medicamentos de una vez en semana, una tableta una vez a la semana. O sea que la idea de por qué seguimos cambiando es porque menos efectos secundarios. Y yo siempre creo que cuando uno no tiene que acordarse todos los días de la condición que uno tiene, uno como que se libera en esa sensación, ¿verdad? Porque dentro de todo el paciente, aunque es una persona que ha tomado la decisión de estar bien, pues dentro de eso es un sacrificio, ¿verdad? Sutil de todos los días, saber que tiene. ¿Cuáles considera usted que han sido esos hallazgos o esos avances, esas aportaciones que hizo usted particularmente en su carrera con respecto al VIH? No haberme quitado. Esa yo creo que es mi mayor aportación. Mi mayor aportación es reconocer sobre todo a cada uno de mis pacientes. Cuando había un estigma y se hablaba mucho que las personas buscaban sus condiciones y todo, todos los que se sientan frente a mí en el escritorio son personas divinas, son personas que han aportado a que yo sea quien soy, no solamente como profesional médico, sino como ser humano. Así que mi mayor aportación es esa, reconocerlos. ¿Tiene alguna anécdota en particular con algún paciente? Muy bien, sí, tenemos cuántas horas para hablar o cuántas meses. No mucho, No, pero mi vida ha sido completamente alegre. Yo siempre digo que mis pacientes son mis héroes y son mis maestros. Ellos me han enseñado.
Yo diría que el día de mi boda, la mitad de mis invitados eran mis pacientes. Ajá. Sí, sí, y ellos hicieron mi boda. Ellos me llevaron a comprar el traje, decoración, todas aquellas cosas. Así que yo me sentía plenitud de ver cómo yo como médico pude haber integrado a mi comunidad de pacientes a mi vida personal. Así que yo creo que, ¿verdad? Yo vivo feliz Ujú. con ellos. Yo puedo tener el achaque que sea, pero cuando llego a mi oficina y llegan ellos, ay, sé por qué estoy ahí. Desde aquellos tiempos se hablaba del estigma de los pacientes Sí. del VIH. Mm, Se oía, se rehuía, no se ujú, le acercaba. Ustedes como profesionales de la salud, sí, pero corrían riesgos porque no se ujú, tenía todo el conocimiento que se tuvo sí. décadas después. Ese estigma todavía existe, doctora. Lamentablemente no puedo mentir y decir que no existe, sí existe. Lo que pasa es que ha habido un poco más de educación, pero aún todavía mis compañeros médicos me dicen todavía eso existe, de verdad. Y siento como que todavía hay un tabú y hay que entender, ¿verdad? El por qué se puede señalar a una persona por haber adquirido una condición. Esto tiene que ver mucho con la sexualidad. La sexualidad es algo normal de nuestras vidas, pero sí hay. Sí, la juventud se está educando más, pero aún así, lamentablemente sí. El estigma venía más por la parte física, pero los pacientes padecían mucho más allá por la salud mental que les Ha afectaba. sido, antes era mucho físico, hoy en día No, los medicamentos incluso no no sabemos tienen esos quién lo efectos padece. secundarios. Exacto. Pero yo creo que, yo siempre digo, también el estigma comienza con uno. En el momento en que yo tengo un diagnóstico que me puede señalar, yo me veo ante el espejo y estoy pensando, pues yo no, todas esas conversaciones que tienen mis pacientes, yo no valgo, ahora voy a estar solo, nadie me va a querer y un montón de cosas, pero cuando se educan y se ven que eso no es así, que de ahora en adelante yo lo que voy a hacer es que me voy a cuidar más. Una persona VIH que está tomando medicamentos y está indetectable, quiere decir, tiene en control su virus, es intransmisible, quiere decir que no transmite su virus. Así que yo puedo tener una vida sexual completamente bien. Las mujeres embarazadas pueden tener sus bebés y sus bebés van a salir negativos porque ya están indetectables, no le pasan el virus, pero nos tenemos que educar. Sí, ya se ve como una enfermedad como el asma Es correcto, crónica, sí, con como la diabetes, que es diabetes, crónica, pues entonces el sí, VIH es crónico. es crónica, es una condición crónica que se controla con En medicamentos. términos del acompañamiento emocional, familiar y social, en Ujú. esa línea del estigma, ¿cuáles son las vivencias que usted ha tenido experimentando, verdad, durante toda su trayectoria con estos pacientes? O de aceptación o de rechazo o de soledad. Me acuerdo una vez teníamos nosotros una actividad y había uno de los pacientes y lo fuimos a abrazar y empezó a gritar que no lo tocáramos. Y ahí nos dice, hace 6 años que nadie me da un abrazo. Así, ¿verdad? Porque, como digo, es una combinación. Él porque a lo mejor tenía un miedo de poder decir su diagnóstico o lo había hecho y a lo mejor tuvo mucho rechazo. Todavía queda un poco de eso, pero eso gracias por haber, esto es importante, esto que estamos haciendo ahora, que estamos educando. Claro. El rol de la asociación que usted Ujú. pues también ayudó a emprender en términos de la salud pública del país con respecto al VIH, continúa. Continúa así. ¿Qué le falta? Seguir tener mucha más exposición y sobre todo a lo mejor tener mucho apoyo de la comunidad médica. También que nos abran las puertas para nosotros poderlos seguir educando a ellos y que todos nos unamos en esta conversación. No deberíamos ser solamente nosotros. Es una conversación de todos. Es una conversación que un médico primario debe estar dándole a sus adolescentes, porque es parte de lo que van a tener. Hablamos de la sexualidad, así que dentro de ese tema tenemos que hablar de las condiciones y VIH es una de las condiciones que nosotros podemos prevenir. Hoy en día tenemos medicamentos que se pueden tomar para evitar adquirir el virus. O sea que tanto pacientes como médicos que trabajan con este tema, Ujú. el desafío mayor, ¿usted entiende que sigue siendo la falta de educación? Y la falta de educación. O sea, decirle a alguien, darle un medicamento a alguien, pero darle un medicamento a alguien que no tiene no está enfermo, sí, porque tú puedes evitar adquirir, ¿verdad? Pero antes de eso también educación, porque no podemos hablar de educación sexual, tenemos que ser abiertos en todos estos temas. Sobre el futuro del manejo del VIH, Mm. pero ahorita le pregunté qué falta.
corta, pero no me la Ajá. contestó Ah, en particular ajá. hacia el futuro en Puerto Rico. ¿Cómo lo Ok, ve? hacia el futuro en Puerto Rico. Yo creo que nosotros aquí tenemos una estructura buena a nivel del Departamento de Salud y sobre todo en este último año hemos visto ese apoyo, anuncios por todos lados, educación, posiblemente más apertura dentro de lo que sería en las escuelas, ¿verdad? Que podamos tener conversaciones sanas sobre, ¿verdad? Temas como la sexualidad que mencioné anteriormente. Nosotros a nivel de medicamentos no tenemos límites. En Puerto Rico tenemos tanto fondos estatales como federales y las compañías farmacéuticas, perdón, los planes médicos también tienen todos los medicamentos. Así que una persona es diagnóstico, pero la prevención estamos bien lejos. Doctora, entonces, en términos económicos, ¿están aliviados los pacientes de VIH porque están cubiertos por fondos federales que les Sí. suministran estos medicamentos que en un momento dado eran Ujú. costosísimos? Costos, y siguen siendo costosísimos. O sea, ¿Sí? una terapia en VIH, por ejemplo, los medicamentos que son inyectables puede ser de 20,000 a 30,000 dólares, dependiendo si el paciente está, ¿verdad? No tiene ningún tipo de resistencia. Pero cuando hablamos ahorita de lo que es prevención, esa parte, esos medicamentos que se dan para evitarlo, eso no lo cubren los planes médicos. Hay mucha limitación ahí. Y es una forma, ¿verdad? De nosotros si somos diabéticos, nos dan unos medicamentos para ayudarnos a controlar el azúcar antes de que tengamos que usar insulina. Pues también tenemos que ver cómo nosotros podemos, ¿verdad? Implementar que se puedan adquirir esos medicamentos para las personas evitarlo. Entre esos retos, ahorita, antes de comenzar Ujú, nosotras a tener esta conversación, ujú, me habló sobre obviamente los profesionales que en aquel momento de finales de ujú. los 80, principios de los 90, comenzaron ustedes jóvenes a trabajar Sí. con este tema. Pero hay jóvenes que estén estudiando medicina, que estén interesados en seguir trabajando y aportando para el VIH. Nos pasa lo mismo que está ocurriendo con todas las diferentes especialidades en Puerto Rico. Hay una limitación, ¿verdad? VIH se hace más por corazón que por la parte económica, porque la mayor parte de los servicios se ofrecen a nivel de las agencias que tiene el gobierno y la paga no es la mejor. Así que muchos deciden a lo mejor buscar otras alternativas. Y ahí sí, tenemos recientemente en la última convención, yo vi gente nueva, gente joven, pero lamentablemente no se quedan con nosotros. Ajá, en este momento, ¿tiene esa Ujú. experiencia de que No, no tenemos no hay tanto, mucho es interés? difícil conseguir personas que trabajen con nuestras En agencias. los 80 y en los 90 no era así. Ah, en los 80 era peor, nadie quería trabajar con los pacientes, éramos bien poquito, pero lo que pasa es que como ahora ya es una condición que se sabe que no se puede transmitir tocando a un paciente, pues ya esa amplitud de pensamiento ha cambiado. Doctora, el significado de la palabra indetectable, Ah, intransmisible, ok. Ujú. desde la perspectiva suya, ¿cómo la puede definir? Bien, es bien sencillo, es una persona que está tomando medicamentos, controla el virus que está circulando en su cuerpo. La forma de yo transmitir mi virus a otra persona es por exposición de mi sangre que tiene virus presente. Cuando yo suprimo ese virus, así que la exposición que pueda yo tener con otra persona, no hay virus que se pueda transmitir. Por eso es que indetectable es no tenemos virus en la sangre, está controlado, yo no lo voy a pasar a otra persona. Es decir, podemos tener actividades sexuales seguras, ¿verdad? Y podemos tener, como mencioné primero, podemos tener un bebé en que el bebé no vaya a adquirir el Pero antes se virus. hablaba de la protección, siempre tiene que haber la protección Siempre, en el paciente de sí. VIH, Bueno, ¿verdad? seguimos hablando de lo que es la protección porque todos los estudios que se realizaron a nivel mundial y fueron estudios por muchos años, se incluía la protección, ¿verdad? El uso de profiláctico. Pero sí sabemos que no se utiliza en muchas ocasiones, incluso aquellas personas que no utilizaron esa protección, se vio que si estaban indetectables no transmitían su virus. Ujú. Mm, ¿Quiénes son los más, si acaso podemos utilizar la palabra vulnerable? No sé cómo usted lo podría ujú, definir. En el 2025, el ajá, perfil del paciente del ujú. 2025 es distinto al del paciente de los 80. Sí, al principio la incidencia en Puerto Rico era mayormente por personas que usaban o sea, drogas, que tenían un intercambio de jeringuillas. Hoy en día la incidencia mayor es en personas, hombres que tienen sexo con hombres. Pero ¿quién es vulnerable? Todo el mundo. Todo el mundo que tiene, ¿verdad? Una exposición sexual
sin protegerse o sin saber cómo está su pareja. No sabes, si yo tengo una pareja que es VIH y es positiva y está indetectable, pues entonces yo estoy protegido. Pero si yo estoy teniendo, ¿verdad?, sexo con una persona que desconozco, por eso es importante la prueba, hacerse la prueba. Las pruebas están disponibles completamente gratis, están a nivel de todas las agencias del gobierno y los planes médicos también la cubren. Saber mi seroestatus, saber si soy o no positivo, me puede salvar mi vida y también puedo salvar a otros. Doctora, volviendo al tema de la Sí. Asociación de Médicos Tratantes del VIH, ya me habló de cómo surgió la iniciativa, nos mencionó algo de los retos de esta organización en sus inicios. Las figuras claves todavía se siguen manteniendo las mismas, se han añadido figuras claves en este proceso para aportar nuevas ideas a la organización. Sí, bueno, los retos que tuvimos aquí, al principio realmente también tuvo que ver por la parte de mantenernos en lo que se llama educación continua, tener conocimiento de cómo se trabaja el VIH. El VIH es algo que siempre cambia constantemente porque hay nuevos medicamentos, lo que era antes, y no solamente se trata de un virus, se trata ahora de un proceso que ocurre a nivel corporal. Así que toda esa parte de esa educación la asociación la provee porque nosotros tenemos nuestros congresos que tratamos de hacerlo de 2 a 3 veces al año. Traemos, conferenciantes de Estados Unidos, o sea que tenemos lo último de lo último, y también los médicos de Puerto Rico que se mantienen educándose. Así que esa educación es para todo el mundo y también la llevamos a otros médicos. Doctora, abundando un poquito más sobre las aportaciones de la organización que usted ayudó Mm. a desarrollar, la Asociación de Médicos Tratantes del VIH. Ya nos habló de cómo surgió, ¿verdad? Sí. Pero en términos de las aportaciones, ¿qué más podría abundar? Pues yo creo, había mencionado primero que uno de los enfoques era que pudiéramos todos los médicos que manejábamos a los pacientes en Puerto Rico reunirnos y podernos mantener al día en lo que era la educación, los medicamentos y los avances. Pero también nosotros teníamos la intención de poder educar a otras personas. Traíamos al personal de enfermería, psicólogos y todo para que pudiéramos trabajar en forma integral. VIH se trabaja en esa forma, en una forma integral, me habías mencionado, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado, también hacernos visibles ante una comunidad médica y la comunidad en Puerto Rico de unos médicos que teníamos un mensaje diferente. Hacíamos prevención, hacíamos activismo, estábamos en los diferentes foros, en las diferentes organizaciones médicas como tal. Así que nosotros hemos tenido una evolución y ahora yo creo que tenemos un enfoque diferente, no solamente con la población afectada con VIH, sino con el área de prevención. Yo creo que nuestro mayor enfoque en este último año ha sido educar a las personas para que tengan acceso a medicamentos, que tengan esa conversación con sus médicos de qué yo puedo hacer para no adquirir la Y esto condición es como un tal, ¿verdad? trabajo continuo porque la educación, Todo vienen el nuevas tiempo, generaciones todo y el tienen que saber porque no hay cura no del tenemos VIH. cura. ¿A qué se debe si han habido otras enfermedades en donde sí se les ha encontrado la cura? ¿A qué se debe que no hay una cura para el VIH? Es que el virus del VIH es un virus bien complejo, no es un virus como cuando tú tienes a lo mejor el COVID, que podíamos, ¿se acuerdan la figurita del COVID, las vacunas donde afectaban? El virus es un virus que incluso tiene unos cambios de por sí solo, así que la complejidad de su estructura, pero el virus no solamente se encuentra dentro de una célula que afecta, que son los CD4, tenemos unos santuarios que son unos reservorios donde el virus está. Y yo puedo controlar y estar indetectable porque evito que ese virus se siga multiplicando. Pero en esos santuarios en un virus, cuando yo dejo de usar medicamentos, sale de nuevo. La cura va a ocurrir el día que nosotros podamos borrar esos santuarios. Y es sumamente complejo. Pero ¿sabes qué? Hay unos avances bien grandes que se han dado en los últimos años. Así Sí. que Y yo me nosotros... imagino que la Asociación de Médicos Tratantes del VIH están locos porque aparezca la cura, ¿verdad? Sí, ya yo quiero aburrirme en mi casa, no tener que, ¿verdad?, ir a la oficina, sino recibir llamadas de mis pacientes para ver cómo estoy. Sí, ¿verdad? Siempre todo tiene un costo, a lo mejor no todo el mundo va a poder tener acceso, mayormente con los cambios que están ocurriendo con las políticas que hay, ¿verdad?, en Estados Unidos. Puerto Rico ha sido afortunado, tenemos fondos, pero a nivel mundial se ha recortado ese dinero grandemente y posiblemente en los últimos años, si eso no se arregla, volvamos a estar en la época de los 90. Usted ha sido enfática en la importancia de la educación. Sí. ¿Qué más podemos hacer?
Pues yo creo que no solamente educarnos, sino llevar la información a todo el mundo. O sea, hablar con nuestros jóvenes, hay que empezar a educarnos desde pequeño, ¿verdad? La importancia de cuidar quién yo soy, de valorar quién yo soy. Eso conlleva estar también, ¿verdad? En un entorno bueno de salud, en un entorno bueno de salud física y mental. Así que Bien. esa parte mental es sumamente importante. Bueno, llegamos al cierre de esta edición especial de Be Health con motivo de la conmemoración del Día Mundial del VIH. Así que nos place haber tenido a la doctora Lisette Santiago Colón, que como mencionamos al inicio, médico de familia y especialista de VIH en la isla, pionera de la Asociación de Médicos Tratantes del VIH. Esperamos que continúe educando, que continúe ayudando a prevenir esta condición que tantas vidas se llevó en un momento dado. Qué bueno que hay un tratamiento, ¿verdad? Pero ojalá se consiga pronto la cura del VIH. Bueno, y recordamos a todas aquellas personas fallecidas por el SIDA y en donde queremos aportar a continuar promoviendo la prevención, como mencionó la doctora, la importancia de las pruebas de la detección, los tratamientos y la no discriminación hacia las personas VIH. Preservar la historia es honrar a quienes cambiaron el mundo de la salud en Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, y hasta aquí esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Bruni Torres. Hasta la próxima. Be Health, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.